Lucio Séneca, cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Séneca afirma que, cuando fallece un ser querido, es fundamental aceptar la inevitabilidad de lo sucedido. Todo lo que existe está sujeto a las leyes de la naturaleza, donde cada principio conduce a un final. Al comparar incluso las creaciones humanas más duraderas con las acciones de la naturaleza, se hace evidente que nada es eterno. Este entendimiento ayuda a aceptar la pérdida y verla como parte del orden universal. El duelo y la tristeza son naturales, pero es importante recordar que todas las personas enfrentan pérdidas, y en eso somos iguales. Las leyes de la naturaleza son iguales para todos, pierden tanto los fuertes como los débiles, los ricos y los pobres. Esta igualdad puede aliviar el sentimiento de injusticia y recordar que el sufrimiento es una experiencia compartida por toda la humanidad. No se puede exigir a la vida excepciones para uno mismo o para los seres queridos, ya que el mundo no otorgará salvación a una sola casa ignorando sus propias leyes. En lugar de resistirse a lo inevitable, hay que aceptarlo como parte de un gran diseño, donde incluso las creaciones más grandiosas están destinadas a desaparecer. La naturaleza está organizada de tal manera que busca equilibrar a todos en este proceso común. Es precisamente esta comprensión la que ayuda a no quedar atrapado en el dolor, sino a buscar en uno mismo las fuerzas para seguir viviendo, siguiendo el curso natural de los acontecimientos. Séneca enseña que el duelo por la pérdida de un ser querido no beneficia ni al fallecido ni al que llora. Subraya que una tristeza prolongada carece de sentido, ya que no puede cambiar lo sucedido. Si el sufrimiento y las lágrimas pudieran corregir algo, él mismo, según sus palabras, estaría dispuesto a seguir llorando, pero comprende que es inútil. Séneca señala que el destino, a pesar de su aparente injusticia, solo golpea dentro de los límites de lo posible. Reflexiona sobre cómo incluso las personas más exitosas y virtuosas no están protegidas de las pérdidas, ya que la vida está diseñada de tal manera que cada ser humano es vulnerable en algún grado. Sin embargo, según Séneca, una persona puede superar la pérdida apoyándose en las virtudes y la fortaleza con las que ha sido dotada. Por ejemplo, la pérdida de bienes materiales no afecta a quien no los valora, la pérdida de amigos es superable si la persona es capaz de encontrar nuevos, y una buena reputación no puede ser destruida por circunstancias externas si se ha ganado con esfuerzo honesto. En sus reflexiones, Séneca exhorta a no gastar energías en un dolor inútil, sino a aceptar los golpes del destino con dignidad, comprendiendo que son solo una parte del curso general de la vida. Séneca enfatiza que incluso las grandes pérdidas, que parecen insoportables, deben ser vistas como parte del orden inevitable de las cosas. Reflexiona que el ser humano debe esforzarse por elevarse por encima del sufrimiento, reconociendo que el verdadero valor no reside en la existencia física, sino en los logros del intelecto, el espíritu y la creatividad, que permanecen eternos. Séneca subraya que, si una persona ha cuidado su legado intelectual y moral, ni siquiera la muerte puede arrebatarle sus logros. Las grandes obras y virtudes continúan viviendo en la memoria de las generaciones mientras existan la cultura y el idioma en los que fueron creadas. Así, recuerda que la vida no se mide por su duración, sino por el significado de lo que una persona deja tras de sí. En el caso de la pérdida de un ser querido, Séneca propone no caer en la desesperación, sino buscar consuelo en la conciencia de sus virtudes y su legado. Aconseja recordar que el dolor no cambiará nada ni beneficiará ni a los vivos ni a los fallecidos. En lugar de eso, hay que centrarse en aquellas cualidades y virtudes que hacían a esa persona digna de amor y respeto. Séneca también señala la injusticia del destino, que a menudo golpea prezosamente a quienes menos lo merecen. Sin embargo, según él, la sabiduría y la fortaleza permiten superar esos golpes, comprendiéndolos como parte de las leyes universales de la naturaleza. Séneca, en su mensaje, aborda una importante idea filosófica: los sufrimientos que el destino impone al ser humano son inevitables, pero la forma en que los afrontamos depende de nosotros mismos. Reflexiona sobre cómo las quejas ante el destino y la amargura por las pérdidas son reacciones naturales, aunque incapaces de cambiar lo ocurrido. Según él, el destino es cruel e implacable con todos, sin importar las virtudes, el estatus o los méritos de cada individuo. Séneca propone un enfoque filosófico para superar el dolor: en lugar de rendirse a la tristeza, debemos encontrar la calma interior. Para él, la fortaleza del espíritu es lo único que permite resistir los golpes del destino. Afirma que las quejas y las lágrimas no alivian el sufrimiento, sino que solo lo prolongan. La naturaleza de la vida humana, como señala Séneca, está acompañada desde el principio por el sufrimiento. El llanto de un recién nacido simboliza esta realidad. Destaca que el sufrimiento es una parte inseparable de la existencia, y debemos asumirlo con conciencia de su inevitabilidad.
En lugar de derramar lágrimas inútiles, insta a la moderación y la aceptación. Este enfoque protege el alma de los efectos destructivos del dolor y conserva su fuerza para otras tareas más importantes. Séneca concluye este pasaje recordándonos que, a pesar de las constantes razones para la tristeza, debemos aprender a encontrar fortaleza interior y paz. Continuando sus reflexiones sobre el duelo, Séneca nos invita a considerar la inutilidad del exceso de tristeza y lágrimas. Subraya que el dolor no beneficia ni a nosotros ni a quien lamentamos. Si el fallecido tiene la capacidad de sentir, seguramente no desea vernos sufrir, y si no siente nada, entonces las lágrimas carecen de sentido por completo. Séneca enfatiza que manifestaciones de duelo desmedido, como las lágrimas excesivas, no solo son inútiles, sino que contradicen la esencia misma del amor y el respeto hacia el fallecido. Si la persona amada realmente fue importante para nosotros, preferiría vernos fuertes, continuando con nuestra vida y cumpliendo nuestras responsabilidades. Por el contrario, la debilidad emocional y el dolor ostentoso pueden obstaculizar nuestro avance, y eso iría en contra de los deseos de quien hemos perdido. El filósofo también se refiere al concepto de deber social. Incluso estando en un estado de duelo, una persona debe mantener la dignidad y ser un consuelo para sus seres queridos. Un dolor expresado de manera excesiva no solo puede agobiar a los demás, sino también dar una impresión de debilidad, lo cual contradice la nobleza del espíritu. La idea principal es la necesidad de autocontrol. Si el dolor no puede superarse, debe ocultarse para que no afecte ni a quienes nos rodean ni a nosotros mismos. Según Séneca, la fortaleza frente a las pérdidas es una expresión del verdadero respeto hacia quienes se han ido y una manifestación de fuerza de carácter. Séneca pone énfasis en el deber social y el papel que una persona desempeña ante los ojos de los demás. Destaca que, cuanto mayor es la posición que ocupa una persona, más se espera de ella. Un dolor que excede los límites de lo razonable perjudica no solo al individuo, sino también a su reputación y a su capacidad para cumplir con las responsabilidades que el destino le ha impuesto. El filósofo recuerda que alguien en una posición visible ante la sociedad debe ser un ejemplo de valentía y fortaleza. Cuando todas las miradas están puestas en ti, no tienes derecho a mostrar una debilidad que pueda decepcionar a quienes confían en tu fuerza de espíritu. Séneca subraya que una gran personalidad no debe permitir que el sufrimiento socave su capacidad para actuar y tomar decisiones. Ofrece formas prácticas de afrontar el duelo, distraerse viajando, diversificar las actividades cotidianas o tomarse un descanso del trabajo intenso. Sin embargo, lo más importante es no permitir que las emociones dominen, especialmente si uno tiene responsabilidades significativas y el destino de otros depende de sus acciones. Una persona debe estar a la altura de las expectativas y aspira a alcanzar altos ideales y el respeto de los demás. Esto no es solo una exigencia de la sociedad, sino también un deber con uno mismo y con la propia esencia interior. Séneca ofrece un consejo práctico sobre cómo lidiar con el dolor cuando se está en soledad. Destaca la importancia de sumergirse en el trabajo, las actividades intelectuales y la creatividad para distraer la mente de los pensamientos tristes. Según el filósofo, el alma se vuelve especialmente vulnerable en los momentos de quietud, cuando no hay estímulos externos que puedan evitar que regrese a la tristeza. Séneca propone encontrar consuelo en la actividad literaria y en la investigación, que no solo son fuentes de inspiración, sino también herramientas para mantener el equilibrio emocional. Considera que enfocarse en temas serios y en el gran legado creado por otros puede fortalecer el espíritu y proporcionar fuerzas para superar el dolor interior. Hace especial hincapié en la idea de una transición gradual, comenzar con actividades serias y exigentes, y luego pasar de manera suave a temas más ligeros y alegres. Según Séneca, este enfoque ayuda al alma a recuperar su equilibrio sin un esfuerzo excesivo. Sugiere distinguir entre dos motivos para llorar a los que han partido: hacerlo por uno mismo o por el fallecido. Si se llora por uno mismo, es una expresión de debilidad personal, ya que ese dolor no es un reflejo del amor sincero hacia quien se ha ido. Pero si se llora por el fallecido, es importante comprender que para él el dolor es inútil, ya que ha alcanzado la bienaventuranza o ha perdido toda sensación, estando libre de los sufrimientos terrenales. Séneca enfatiza que la muerte libera de todos los sufrimientos, peligros y ansiedades inherentes a la vida. Quien ha partido ya no enfrenta enfermedades, envidias, temores ni la inestabilidad del destino. Incluso aquello que parecía un bien en vida, como la riqueza o el poder, traía consigo envidia y tensiones que ahora el fallecido ha superado. El filósofo llega a la conclusión de que lamentarse por un muerto es, o bien envidia hacia su felicidad, o bien una insensatez, porque la muerte libera de todas las preocupaciones terrenales.
Invita a reflexionar sobre el hecho de que feliz es quien ha dejado de depender de los bienes mundanos, ya que la verdadera felicidad radica en la ausencia de dependencia del mundo exterior. Cuando fallece un ser querido, lo primero que debemos entender es que la muerte no es el final. Es la conclusión de un camino que todos debemos recorrer. Todos estamos en este turbulento mar de la vida, donde a veces hay mareas de felicidad y otras veces de adversidad. Cada uno de nosotros enfrentará algún día un naufragio, pero es fundamental comprender que la muerte no es un enemigo. Es aquello que nos libera. No debes temer al futuro ni lamentarte como si hubieras perdido algo para siempre. El miedo y las preocupaciones son reacciones naturales, pero no cambian la esencia de las cosas. La vida es una lucha constante contra las inquietudes, los cambios y las pérdidas. Y la muerte es, en cierto sentido, una liberación, una salida de todos esos sufrimientos. Puedes sentir envidia del fallecido, quien ya es libre. Él se ha ido y ya no experimenta ni miedo ni dolor. Ha dejado todo atrás y disfruta de la eterna calma, de la libertad de todas las preocupaciones terrenales. No lo has perdido, simplemente te ha adelantado en este camino. No se ha marchado, te ha precedido. Ha alcanzado aquello que todos buscamos, la liberación de los tormentos, de la inquietud, del deseo eterno de alcanzar algo que siempre se nos escapa. En lugar de llorar su ausencia, acepta la muerte como una conclusión, como una liberación. No te obsesiones con la idea de que no volverás a verlo. Ahora forma parte de algo grande e inmutable que no se puede perder. ¿Qué debes hacer? Aceptarlo con gratitud. La vida no es una lucha interminable, sino un breve instante que debemos vivir con dignidad, sabiendo que todo tiene su final, y que este no es el final, sino el inicio de algo nuevo. Cuando un ser querido se va, es importante recordar que la pérdida no es una ofensa ni una injusticia. Por el contrario, debes percibir esta pérdida como una bendición, porque tuviste la oportunidad de disfrutar de su presencia y su cariño. No debes centrarte en que su vida fue corta o en cuánto tiempo más podría haber estado contigo. Lo importante es valorar el tiempo que tuvisteis juntos y alegrarte de haber tenido a una persona tan noble a tu lado. Cuando enfrentas una pérdida, recuerda que no es un accidente ni una injusticia, la muerte es el desenlace natural de la vida. Tu alma debe encontrar paz en el hecho de que fuiste digno de su afecto y de que esa persona formó parte de tu vida. Aunque su presencia fue temporal, debes verlo como una bendición, no como una injusticia. La alegría no reside en cuánto tiempo estuvisteis juntos, sino en el simple hecho de haber compartido un tiempo, aunque fuera breve. No debes lamentarte porque la muerte se lo haya llevado antes de lo que hubieras deseado. No es un destino cruel, sino el curso natural de las cosas. Que se haya ido no disminuye la felicidad que su existencia trajo a tu vida. La muerte es parte del orden natural, y es importante aprender a aceptarla con gratitud por los momentos que permitió vivir. Todos nosotros, desde las personas más sencillas hasta grandes generales y autores famosos, no podemos evitar este destino. La muerte llega para todos, sin importar quién eras o lo que lograste durante tu vida. Cuando un ser querido se va, es crucial encontrar fuerzas en lo que queda, en lugar de enfocarte únicamente en la pérdida. Mira a quienes están a tu lado, a tu familia, a tus amigos. Su apoyo y cuidado pueden convertirse en el consuelo que te ayudará a superar el dolor. La muerte no debe ser motivo para perder todo lo que amas. Por el contrario, debe ser entendida como parte de la vida, no como una catástrofe absoluta. No olvides que tu duelo, aunque importante, no debe eclipsar tu atención hacia quienes aún viven y que también están pasando por este momento. Debes mantener la fortaleza y ser un apoyo para ellos, ya que tu capacidad de sobrellevar la pérdida con entereza será fundamental para quienes te rodean. Solo tú puedes dar ejemplo de cómo enfrentar la muerte con sabiduría y firmeza. Recuerda los grandes ejemplos que nos han dado personas fuertes, como el emperador César. Él no solo fue un símbolo de poder, sino también un modelo de cómo superar pérdidas personales mientras gobernaba un imperio con grandeza y valentía. Inspírate en tales ejemplos y no permitas que el dolor por la pérdida te ciegue. Lo único que queda es la capacidad de seguir adelante, apoyándote en lo que permanece y sacando sabiduría de las situaciones más difíciles. Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, es importante reconocer que el destino, por cruel que pueda parecer, es inevitable para todos. No deja nada intacto, y nada, ni siquiera los lugares más sagrados o el mayor de los logros, está a salvo de su llegada.
Los cortejos fúnebres pasan por todas las casas, y no importa el estatus o los méritos de quien ha partido, la muerte es inevitable para todos, incluso para aquellos que consideramos especialmente dignos. No debes sorprenderte ni sentirte ofendido por el destino. Es una ley inmutable con la que todos nos enfrentamos, y nuestras maldiciones o plegarias no pueden cambiar su curso. Podemos rebelarnos contra él, pero no desviará su camino. Es crucial comprender que no podemos alterar lo que está predestinado, y aunque el dolor de la pérdida sea profundo, debemos aceptar lo inevitable, ya que intentar cambiarlo solo conduce al sufrimiento. El camino hacia la tranquilidad interior reside en aceptar esta inevitabilidad y entender que ni los títulos más altos ni los méritos más grandes pueden protegernos de la muerte. Acéptala como parte de la vida, y de este modo encontrarás fuerzas para sostenerte a ti mismo y a quienes te rodean. En momentos de duelo, no debes caer en extremos, ya sea buscando consuelo en distracciones superficiales o perpetuando la memoria del fallecido de manera cruel o sin sentido. Séneca enseña que, en tales momentos, no debemos permitirnos debilitar nuestra fortaleza ni perder la dignidad. El duelo, por supuesto, es inevitable, pero es esencial afrontarlo con valentía, siguiendo el ejemplo de personas dignas que no olvidan sus virtudes incluso en las circunstancias más difíciles. En sus reflexiones sobre la muerte y la pérdida, Séneca subraya que el duelo, aunque sea un proceso natural, no debe destruir nuestra paz interior. Afirma que en los momentos de tristeza es importante mantener la calma y continuar viviendo de acuerdo con nuestros principios e intereses. Séneca aconseja que, incluso durante el periodo de pérdida, una persona no debería cambiar su estilo de vida. Al contrario, debería profundizar en aquellas actividades que fomentan el crecimiento personal y aportan satisfacción, como la filosofía y los estudios. Estas prácticas se convierten en una fuente de consuelo y ayudan a mitigar el sufrimiento. En lugar de construir monumentos materiales para los que se han ido, Séneca propone crear monumentos espirituales, obras que permanecerán en la memoria de las personas durante mucho más tiempo que cualquier monumento físico, ya que están vinculadas al espíritu y al legado. Así, los mejores recuerdos de los fallecidos se encuentran en las obras que dejaron en el mundo. Sin embargo, Séneca no aboga por evitar la tristeza por completo. Reconoce que la pérdida de un ser querido inevitablemente provoca dolor, pero enfatiza que el equilibrio es fundamental. Un duelo excesivo solo intensifica el sufrimiento, y es importante evitar que la tristeza se convierta en una emoción sin sentido y destructiva. Según Séneca, debemos aceptar el duelo como una parte inevitable de la vida, pero esforzarnos por mantener la razón y el equilibrio espiritual incluso en las situaciones más difíciles. Séneca, reflexionando sobre la muerte y la pérdida de un ser querido, aconseja enfrentar esta triste situación con sabiduría y armonía interior. Reconoce que el duelo es una reacción natural y que las lágrimas pueden fluir, pero insiste en que éstas no deben desbordar el alma ni convertirse en un estado permanente. Enseña a manejar las emociones de manera que se sea digno de la aprobación tanto de las personas sabias como de los seres queridos, sin olvidar la importancia de los recuerdos. Séneca recomienda que los recuerdos de la persona que ha partido no provoquen miedo ni tristeza, sino que, al contrario, se conviertan en una fuente de reflexiones agradables. Para mantener viva y luminosa la memoria de esa persona, sugiere enfocarse en sus virtudes, su dedicación al trabajo, su habilidad y su fidelidad a sus promesas. Estos recuerdos positivos ayudarán a conservar la paz interior y a encontrar fuerzas para seguir adelante. De esta manera, en momentos de pérdida, es importante no solo experimentar el duelo, sino también transformarlo en algo que fortalezca el alma. Recordar las virtudes y los logros de quien se ha ido puede brindar consuelo y motivación, en lugar de centrarse únicamente en su ausencia.